Un saludo especial a todos. El tema general, filosofía en el aula. Mi nombre, Diego Fernando García Ochoa. Estudio licenciatura en filosofía. La problemática. Los niños se dejan dominar por otros y por otras cosas. En la indagación del problema, uno encuentra que al niño no le gusta nada. A uno lo invitan a un lugar especial y el niño dice: qué aburrido, no me gusta, no es divertido. El niño empieza a tener el síndrome del no ser, no se halla en el mundo tan pequeño y ha perdido el sentido de la vida. Como que no salta el alma en este pequeñín. Por otra parte, hace lo que otros hacen. No tiene criterio propio. Se deja influenciar muy fácil. Es más, las tecnologías lo envuelven. Se para solamente a comer. En la casa tiene el videojuego. Suelta el videojuego y ve el internet. Y luego la televisión. Parece ser que en la actualidad los pequeños, los hijos, tienen 4 progenitores: el papá, la mamá, la televisión y la tecnología. Y estos dos últimos son los que están educando a los niños y a los jóvenes. Pero también hay que decirlo, a las personas mayores también los adoctrinan. Poca motivación para el estudio. No desean aprender nada. Parece ser que como que otros los dominan. Dicen que es más divertido estar en la calle o meterse en el juego de video, en la televisión o internet. Se distraen con facilidad porque no tienen la capacidad de la memoria. No es como antes, que cuando pequeños les tocaba aprender cosas de memoria. Por lo tanto, estos infantes se distraen con facilidad. La pregunta que aparece en la diapositiva es la siguiente: ¿es posible poner a pensar a los niños para que de adultos no se dejen dominar por otros? ¿Es posible poner a pensar a los niños para que de adultos no se dejen dominar por otros? Quisiera empezar con una pequeña historia de Helen Burkheim.
El título de ella es La flor roja con el tallo verde. Una vez el pequeño niño fue a la escuela. Era muy pequeño, era pequeñito. Y la escuela muy grande. Pero cuando el pequeño niño descubrió que podía ir a su clase con solo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno, pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas: leones, tigres, gallinas, vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: esperen, no es hora de empezar. Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. Qué bueno, pensó el niño. Me gusta mucho dibujar flores. Y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: esperen, yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra. Después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra. Pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde, igual a la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño niño estaba a su clase, la maestra dijo: hoy vamos a hacer algo con barro. ¡Qué bueno!, pensó el niño. Me gusta mucho el barro. Me gusta mucho el barro. Él podía hacer muchas cosas con el barro: serpientes, elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros. Y comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo: esperen, no es la hora de comenzar. Y luego esperó a que todos estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar un plato. Qué bueno, pensó el niño. A mí me gusta mucho hacer platos. Y comenzó a construir platos de distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: esperen, yo les enseñaré cómo. Y ella les enseñó a todos cómo hacer un profundo plato. Aquí tienen, dijo la maestra. Ahora pueden comenzar. El pequeño niño miró el plato de la maestra. Después miró el suyo. A él le gustaba más el plato, más su plato, pero no dijo nada. Y comenzó a hacer uno igual al de su maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y a mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra.
Dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas. Ocurrió que un día su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clase, la maestra dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bueno!, pensó el pequeño niño, y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella le dijo: ¿no quieres empezar tu dibujo? Sí, dijo el pequeño. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Haz lo que tú desees, dijo la maestra. ¿Cómo lo hago?, preguntó. Como tú quieras, contestó. ¿Y de cualquier color? De cualquier color, dijo la maestra. Si todos hacemos el mismo dibujo, usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde. Hay también dos palabras que aparecen en esta diapositiva. Está la palabra convivencia y está la palabra pensar por sí mismo. Para pensar en la palabra convivencia, les voy a decir que es dura la historia, pero es cierta. Es dura la historia, pero es cierta. Hay demasiadas flores rojas en sus respectivos tallos verdes, pintadas en el fértil campo de la educación. No importa, siempre es un buen momento para el cambio, para que la escuela se llene de nuevos aires de libertad, de autonomía responsable, de respeto, de incentivo por la creatividad personal. La palabra clave es convivencia. Es convivencia. Cada uno de todos los que participan en este proceso de la educación es un instrumento valioso. Cada uno puede poner lo mejor de sí para que funcione. Hay un mundo posible. Los niños, las niñas pueden empezar a pintarlo. Y los adultos del mundo entero, madres, padres, maestras, maestros o de otras profesiones, tenemos que dejarles el lugar, la posibilidad de hacerlo. Entonces sí, todo se llenará de colores, de risa y alegría. Otro punto que aparece es pensar por sí mismos. Para Sócrates, el método de la mayéutica, donde a partir del diálogo se busca la verdad. Primero hay un diálogo sencillo y luego
una conversación más profunda hasta encontrar en el adversario una opinión cierta, hasta encontrar un concepto a lo que se buscaba. Sócrates enseñó a pensar por sí mismo. Sócrates enseñó a pensar por sí mismo. El objetivo de la mayéutica es encontrar la verdad. Sócrates fue acusado de corromper la juventud. Bebió con calma la cicuta. Si no ponemos este pensamiento de pensar por sí mismos como algo importante en la educación, fracasamos. Si no pensamos por nosotros mismos, otros pensarán. Nos dirán qué debemos comer, qué ropa usar, cómo hablar, teniendo la actitud de quien sin criterio propio se deja dominar por opiniones ajenas. Es mejor comprender el pensamiento. Es mejor aprender a pensar por nosotros mismos desde niño, porque más adelante es más difícil. Que quede claro que no llamo a que seamos rebeldes, que no llamo a que seamos rebeldes y que vayan en contra de las normas. Se nos impone una lógica de pensamiento, una dictadura del capitalismo, del relativismo, una dependencia y opresión ideológica. En la actualidad somos borregos de lo tecnológico, borregos de la tecnología. Nos volvemos dependientes de un software. El efecto negativo es que no somos capaces de desarrollar las capacidades. Es decir, que desde niños no pensamos por nosotros mismos. El computador, el internet, el celular, la máquina piensa por nosotros. O dejamos que entre máquinas se comuniquen. Esta tecnología es una adicción en el mundo de hoy. Es fácil entusiasmarnos con la tecnología, pero esta no nos deja ni pensar. El computador, el internet nos distrae muchas veces con lo que se puede ver. Las notificaciones de las redes sociales, nos tocan el gusanito de la curiosidad, dando mucha información.
y no nos dejan pensar por nosotros mismos. Es como la rosa que decía la profesora de la primera escuela. Ya todo nos lo dicen. ¿Para qué pensar? ¿Para qué pensar? Hablo de las nuevas generaciones, pero los que vivimos la experiencia de niños, donde nos almilábamos por juegos y se pensaba en mundos posibles, como el niño que juega con un libro pensando que es un carro. Podemos encontrar los niños de antes y empezar a confrontar los niños de antes con los de ahora. Cuando éramos niños, pensábamos más. Nadie nos decía nada por las ideas que se nos ocurrían. Pero ahora vemos que la tecnología nos empieza a adoctrinar, o ya nos ha estado adoctrinando. Parece ser que desde que el internet apareció, él nos domina. Y estar en la soledad no es bueno, ni pensar en algo profundo. El computador nos seduce, nos enamora y crecemos en la tecnología, pero debilitamos el intelecto. Debilitamos el intelecto. La contemplación y la meditación ya no valen. En su lugar están las redes sociales. Esta reflexión no nos dice que debemos ver solo lo malo de la tecnología, porque ella tiene muchas ventajas, como tener una enciclopedia en red, estudiar virtualmente, cortar distancias a través de la comunicación, volver el mundo una aldea global, el famoso multiconocimiento simultáneo, y también muchas, pero muchas otras cualidades. Pero lo que hablo es que la tecnología nos debe ayudar para que no nos volvamos borregos, esclavos. La invitación que hago, mis amigos y mis amigas, es a pensar por nosotros mismos y no depender de información que viaja por los medios tecnológicos. Finalmente, para que quede claro, es posible poner a pensar a los niños para que de adultos no se dejen dominar de otros. Aunque si ya son adultos, se debe tener la actitud crítica con lo que se ve y con lo que se oye, para no dejarnos dominar, para no
dejarnos dominar. Vuelvo a decir por tercera vez, para no dejarnos dominar. Se debe entender que no solo nos podemos dejar dominar de otras personas, sino también de cosas que otros inventan para ganar dinero, o objetos que le damos cierto poder sobre nosotros, cierto poder sobre nosotros. Espero que este caminar de esta pregunta empiece a abrirnos la experiencia para buscar otras respuestas posibles a este mismo interrogante. La segunda pregunta nos dice: ¿es posible hacer hoy filosofía en el aula cuando la filosofía se dedica a pequeñeces? Pensamiento de muchos estudiosos. Para responder este interrogante es preciso comenzar con la afirmación: la filosofía se dedica a pequeñeces. La filosofía ha quedado atrás. En la actualidad no se estudia la totalidad del pensamiento. Desde que la filosofía se dividió en ciencias, porque la filosofía siempre se hace las mismas preguntas. La mayoría de filósofos se van por la ciencia o por la tecnología. Por lo tanto, existe la filosofía de la ciencia o reflexiones filosóficas sobre tecnología, porque en estos campos todos los días aparece algo nuevo. En cambio, las preguntas que se hace el hombre son las mismas. Y para que no muera, la filosofía la han trasladado a estos campos. Mi explicación no quiere agotar la pregunta, y tampoco es una forma despectiva de ver la filosofía, sino es una lectura de la realidad filosófica hoy. Es otra forma de comprender el logos. El logos es una palabra griega que en castellano significa palabra, discurso, tratado. Es decir, el discurso, el tratado de la filosofía ha encontrado una sabiduría encarnada o conceptualizada en la ciencia y en la tecnología.
y muy poco en la tradición filosófica. Para muchos teóricos, estudiosos de la historia filosófica, es un camino distorsionado en la filosofía. Para los empíricos es un momento histórico interesante, porque el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. El concepto original no ha cambiado, el decir, hacer filosofía es una manera de pensar, una buena forma de comprender su especificidad, es diferenciarla de otros modos de ejercitación de pensamiento. En este sentido, podemos decir que la filosofía intenta fundamentar el sentido de las cosas, preguntándose por su ser. Intenta hallar las razones por las que las cosas son lo que son. Por eso, fundamental en la realidad, es decir, llevar a la pregunta a su última expresión, a su radicalidad. De toda información cotidiana o técnica, siempre es posible preguntar por su ser, por lo que es. Esto es preguntarse por qué. Hacer filosofía es entonces un ejercicio de preguntar permanentemente, animado por el propósito de alcanzar una respuesta sobre las cosas. Respuesta sobre las cosas. Ahora bien, que quede claro, porque se afirma que la filosofía se dedica a pequeñeces, pero también que la filosofía es dinámica y ha sabido superar dicha dificultad. Ahora deseo que empecemos a mirar si es posible hacer filosofía hoy en el aula. Hay que decir que sí es posible hacer hoy filosofía en el aula. Según Martin Lindman dice
que la filosofía no es solo una disciplina que cultiva el pensamiento, sino que sirve a los estudiantes a aprovechar mejor otras disciplinas. Sí, la filosofía encuentra su espacio en los colegios es porque se han dado cuenta los educadores que los niños disfrutan de la filosofía y que constituye a mejorar su educación en 4 ejes. El primer eje de ellos es el pensamiento crítico. El segundo, el pensamiento creativo. El tercero, la investigación comprometida. Y el cuarto, amor a la sabiduría. La sabiduría, que es sinónimo, por decirlo así, de la filosofía. Porque filosofía significa amor por la sabiduría. Ahora diré que la filosofía para niños representa una herramienta que ayuda a conducir a una enseñanza basada en el pensamiento, brindando oportunidades y herramientas para desarrollar habilidades y capacidades de pensamiento en los niños y en las niñas. La tercera pregunta nos dice: ¿es una necesidad la aventura del pensamiento en el aula? El niño le encanta la novedad. Hay que encaminar al pequeño en hacerse preguntas nuevas para encontrar respuestas interesantes. Ahora bien, al niño le gusta la aventura porque es un aventurero. El aventurero es un personaje de uno o de varios grupos que debate sobre un tema que desea buscar haciéndose preguntas interesantes, que desea una respuesta oportuna y verdadera. En este camino, Maltren Lillman dice: si pensar es un encuentro, enseñar a pensar tiene que ver cómo proponer ese encuentro. Se debe enseñar al niño a pensar, y de no hacerlo, debemos de ellos personas
ignorantes y el pensamiento se atrofia. La filosofía para niños constituye la oportunidad para la educación, permita promover que los seres humanos puedan pensar por sí mismos para un mundo mejor. Es necesario y urgente cambiar el modelo de la educación actual. Es necesario y urgente cambiar el modelo de la educación actual. Hoy la educación debe ir más allá y ser redefinida como la capacidad de pensar, en vez de ser una transmisión de conocimientos. Cuando los niños se les enseña filosofía, ellos hacen preguntas, cuestionan la realidad, el mundo y la sociedad en que vivimos, así como los valores que en ella sobresalen. Se busca es que la filosofía sea algo espontáneo, que les permita disfrutar de los beneficios que aporta el pensamiento filosófico. Consiga entenderla como algo cotidiano. Y el aura es una necesidad, la aventura del pensamiento. Y por eso hay que llevar a estos pequeños por el mundo de la filosofía. La cuarta pregunta dice: ¿por qué se debe preparar al profesorado para pensar? Para aprender a pensar, se debe formular preguntas significativas. El profesorado debe tener un objetivo claro. ¿Por qué enseña? Y lo debe definir. De la misma forma que debe tener objetivos en cada cosa que enseña. ¿Cuál método es el mejor para enseñar a estos alumnos, siendo una escuela altiva, desarrollando la imaginación y la creatividad? Materiales, pupitres, tableros, grafos, libros, guías, guiones, diapositivas, internet, videos, concursos, juegos, dinámicas. Todo esto lo debe tener presente y usar
en el momento oportuno. El rol del profesor: comunicador del saber, pero debe usar lenguaje que se conozca. Si usa unas palabras no tan comunes, debe explicar el significado para que se haga entender. El trabajo en equipo, ¿con qué fin lo hago? Esta es otra pregunta que el profesor se debe hacer. Otra pregunta que se me ocurre es: ¿cómo hay que guiar ante este conocimiento al estudiante para que se interese por ese saber? No hay fórmulas mágicas para la motivación, aunque hacer ver a los estudiantes para que les pueda interesar la asignatura o para que se aplique en la vida, ya que es difícil. Pero si el profesor está con sus alumnos, que sabe qué nivel educativo tienen, que sabe la carrera de interés que tienen sus estudiantes, que conoce la materia que enseña, él no sabe motivarlos. Entonces me cabe otra pregunta: si no motiva el profesor, ¿quién lo va a hacer? El profesor, el que está capacitado para motivar académicamente. Otra pregunta: dijimos que para hacer pensar a los profesores hay que basarnos en preguntas. El profesor se debe hacer preguntas y buscar en la práctica la solución de dichas preguntas o interrogantes. Sobre todo aquello de evaluar permanentemente el aprendizaje. ¿Qué forma debo evaluar al estudiante? Aquí cabe que cada uno reflexione y piense. Otra pregunta que se me ocurre es la siguiente: ¿cómo hago que entiendan los conceptos, no solo que los aprendan de memoria? Según todos los manuales de pedagogía y técnicas de estudio, lo primero que se recomienda a un estudiante es entender el concepto, el material de apoyo y la tecnología nos ayuda con esta labor. Pero no hay que pretender que los estudiantes aprendan todo de una vez, porque al profesor le costó mucho tiempo aprender lo que sabe. Es bueno potenciar la memoria, pero erróneo solo repetir
y no entender. Por lo tanto, nos debemos ayudar de las nuevas tecnologías para dar a conocer lo que se puede exponer o lo que no se puede exponer en la clase por falta de tiempo. Porque, como todos sabemos, el tiempo de una materia siempre es limitado. Otra pregunta que se me ocurre es: ¿qué pautas debo dar para aprender este concepto? Esto es lo que un buen profesor sabe hacer. Las metodologías educativas, paradigmas de aprendizaje, lo que muchos denominan su propio librillo, y el conocimiento de los estudiantes son las claves para dar esas pautas. La innovación educativa ayuda a personalizar cada vez más las pautas, incluso a establecer pautas distintas para distintos alumnos en su misma clase. Es más, mis amigos, se me ocurre otra pregunta: ¿cómo enseñar a aplicar el concepto? En algunos contextos, a esto se le llama formar en habilidades y capacidades. En otros, aprendizaje significativo. Pero en muchos casos, basta con buscar problemas, prácticas y ejemplos cercanos al estudiante. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir otra serie de preguntas que por tiempo no las voy a responder. Pero, por ejemplo, en la planeación didáctica, uno se podría preguntar lo siguiente: ¿por qué y para qué planeo mi enseñanza? ¿En dónde y cuándo y con quiénes planeo? ¿Cada qué tiempo planeo? ¿Cómo planeo? ¿Cuál es el proceso que sigo para planear? ¿Qué hago primero y qué después? ¿De qué manera utilizo los materiales curriculares? Libros de texto, guías didácticas, libros para el maestro. ¿A qué le doy mayor importancia cuando planeo? ¿A los propósitos de la asignatura? ¿Aquello que voy a enseñar? ¿A las necesidades de aprendizaje de mis alumnos? ¿O quizás a los intereses de mis alumnos? ¿A las estrategias didácticas que se realizarán? ¿O quizás que se realizan?
en la toma de decisiones, en el momento de planear mi enseñanza. ¿Qué sustentos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje la fundamentan? ¿Qué creencias o supuestos subyacen? ¿Cuáles son las principales tensiones que se hacen presentes? ¿Qué dificultades enfrento al momento de planear? También a uno se le pueden ocurrir reflexiones de aspectos de la enseñanza como criterios. Por ejemplo, el criterio de crear un ambiente que facilite la autoestima o valorar el cuerpo como instrumento que posibilita para enseñar y aprender. Ofrecer ayudas contingentes. Partir de los saberes previos de los alumnos. Presentar situaciones problemáticas. Promover una actividad mental autoestructurante. Abordar contenidos desde un contexto didáctico que les dé sentido y funcionalidad. Proponer situaciones en que los niños puedan percibir paulatinamente la finalidad de su acción, ayudándolos a encontrar sentido a lo que hacen. Promover la interacción grupal o propiciar un modo lúdico de operar sobre la realidad. Estas preguntas y criterios y otras preguntas y quizás muchos más criterios son los que nos ponen a pensar. Este es el verdadero camino de la preparación de una clase. Esto me hace pensar en un foro de dos profesores, ambos de avanzada edad. En un momento de la discusión, uno le dijo al otro: tengo 31 años de experiencia en la docencia. Esto me da autoridad de decir que mis argumentos son verdaderos. El otro profesor le dijo de una forma calmada: en verdad no tiene años, no tiene 31 años de experiencia, solo tiene uno repetido 30 veces. Vuelvo a repetir, en verdad no tiene 31
años de experiencia. Solo tiene uno repetido 30 veces. Esto significa que a los profesores les acontece mucho que tienden a repetir sus clases. No se preguntan, ¿lo que enseñó está actualizado? Lo que enseñó. Y ahora una pregunta más en el presente, no solo lo que enseñó está actualizado, sino lo que enseño está actualizado. Si el profesor no aprende a pensar, difícilmente enseñará a pensar sobre su materia, y sus alumnos se les dificultará aprender. Este consejo no es solo para los profesores de filosofía, sino de todas las materias. Cuánto me gustaría que en las licenciaturas de filosofía, que una materia se dedicara a enseñar a pensar al maestro. Creo que preparar al profesorado para pensar es un camino interesante, pero a la vez el mejor camino para tener hombres del mañana ejecutando labores profesionales de alta calidad y con gran competitividad en el mercado. Esto lo haría que el profesor piense para enseñar a pensar. Dicha materia, opinando aquí como un poco utópicamente, la llamaría filosofía para maestros. En la práctica, los niños van a tener, como ya se hizo una visión general y también una respuesta a unos interrogantes, pero se sigue trabajando por la construcción de la filosofía en el aula. Entonces los niños tienen un pensamiento autónomo, y también en el aula se encuentra un lugar el pensamiento, y al niño no se le olvida la aventura que es pensar. Pero también el profesorado está preparado para pensar y para dar respuesta a los interrogantes, a los desafíos que la sociedad hoy nos plantea. Por lo tanto, los niños van a tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, una investigación comprometida y finalmente amor a la sabiduría. Esto hace que el niño ame el conocimiento.
Gracias, muchas gracias por su tiempo.